Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre probabilidad, en concreto con el ejercicio 86. El enunciado nos dice: en un torneo de fútbol participan 20 equipos. Los equipos son repartidos al azar en 4 grupos de 5 equipos. De los 20 equipos hay 3 que pertenecen al país X. Responder a las siguientes cuestiones. En el apartado A nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que los 3 equipos del país X se encuentren en el mismo grupo? Bien, bueno, aquí para responder a esta pregunta vamos a emplear la regla de Laplace, que nos dice que podemos obtener la probabilidad como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Bien, bueno, vamos a empezar a contabilizar los casos posibles. Bien, para contabilizar los casos posibles tenemos que utilizar tanto el principio de adición como el principio de multiplicación. Bien, si nos fijamos, nos dicen que repartimos los 20 equipos al azar en 4 grupos de 5 equipos cada uno. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es las formas que tenemos de seleccionar un grupo de entre los 4 tipos de grupos que hay. Bien, supongamos que tenemos el grupo A, el B, el C y el D. Bien, como en cualquier torneo famoso de fútbol. Bien, entonces el número de formas que tenemos de escoger uno de esos 4 grupos lo tendríamos con el siguiente número combinatorio, que sería 4 sobre 1. Bien, una vez seleccionado uno de esos grupos, bien, tenemos que escoger de entre los 20 equipos, pues 5 al azar para formar dicho grupo. Bien, con lo cual de los 20 equipos que tenemos seleccionamos al azar 5. Bien, las formas que tenemos de hacer eso se puede calcular con este número combinatorio, que sería 20 sobre 5. Luego, multiplicando estos dos números combinatorios, ya tendríamos todas las posibilidades de formar el primer grupo. Bien, una vez formado el primer grupo, nos quedan otros 3 grupos por formar. Bien, luego, aquí ahora pasaríamos a ver de los 3 grupos restantes, tendríamos que seleccionar uno de ellos. Y esto lo podemos hacer, o el número de posibilidades que tenemos para hacer esto, se puede calcular con este número combinatorio, que sería 3 sobre 1. Bien, una vez seleccionamos dicho grupo, pues nos quedan 15 equipos que todavía no se les ha asignado ningún grupo. Bien, y de esos 15 equipos escogemos otros 5. Bien, con lo cual, multiplicando estos dos números combinatorios, pues tenemos todas las posibilidades de formar ese segundo grupo. Bien, seguimos para formar el tercer grupo. Para formar el tercer grupo, pues ya nos quedan 2 grupos. De esos 2 grupos seleccionamos uno, y eso podemos hacerlos de esta manera. El número de formas que tenemos de hacer eso sería 2 sobre 1. Bien, lo obtendríamos con este número combinatorio. Nos quedan 10 equipos. Bien, de esos 10 equipos, el número de formas que tenemos de seleccionar 5, pues se obtiene con este número combinatorio, que sería 10 sobre 5. Bien, multiplicando estos dos números combinatorios, pues tendríamos todas las posibilidades de formar ese tercer grupo. Y ya por último, el último grupo pues va a quedar definido. Bien, porque nos queda un único grupo que podemos escoger. Eso se puede hacer de 1 sobre 1 formas. Bien, y nos quedan 5 equipos. Bien, que eso lo escogemos con el número combinatorio 5 sobre 5. Bien, esto sería el total de casos posibles. Bien, una vez ya tenemos los casos posibles, pasamos a obtener los casos favorables. Bien, como lo que nos piden aquí es calcular la probabilidad de que los 3 equipos del país X se encuentren en el mismo grupo, bien, vamos a escoger uno de esos 4 grupos que tenemos. Bien, la forma de escoger uno de esos 4 grupos lo podemos calcular con este número combinatorio, que sería 4 sobre 1. Una vez escogemos ese grupo, vamos a introducir dentro de ese grupo los 3 equipos del país X. Bien,
Una vez introducidos esos 3 equipos del país X, de los 20 equipos que tenemos, nos quedan 17 equipos. Bien, y de esos 17 equipos, pues vamos a seleccionar los 2 restantes para completar el grupo de 5. Bien, ya tenemos 3 equipos del país X dentro del grupo y ahora nos faltarían 2 para completar, y esos 2 que nos faltan por completar los seleccionamos de los 17 restantes. Bien, con lo cual los casos favorables serían, aplicando el principio de multiplicación, 4 sobre 1 por 17 sobre 2. Bien, con esto ya podemos calcular la probabilidad que nos piden, que sería los casos favorables, hemos dicho que son 4 sobre 1 por 17 sobre 2. Y los casos posibles pues serían, como hemos dicho, 4 sobre 1 por 20 sobre 5 más 3 sobre 1 por 15 sobre 5 más 2 sobre 1 por 10 sobre 5 más 1 sobre 1 por 5 sobre 5. Si hacemos todo este cálculo, pues tenemos que esta probabilidad que nos piden es de 272 dividido entre 35.765, lo que nos da una probabilidad aproximada de 0,00, bueno, aquí ya no me cabe, vamos a borrar esto de aquí, lo que nos queda una probabilidad de 0,0026. Bien, aproximadamente. Bien, esa sería la probabilidad correspondiente al apartado A. Ahora, en el apartado B, ¿qué me piden? Bueno, pues en el apartado B lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que 2 de los equipos del país X se encuentren en el mismo grupo. Bien, la probabilidad de que se encuentren en el mismo grupo, bien, 2 de los equipos del país X. Vamos con el apartado B y bueno, pues los casos posibles van a ser los mismos que teníamos en el apartado A. Aquí lo que va a cambiar son los casos favorables. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger uno de los 4 grupos. Bien, eso lo podemos hacer, o el número de posibilidades que tenemos de seleccionar uno de los 4 grupos se puede calcular con el número combinatorio 4 sobre 1. Bien, por otra parte, una vez seleccionemos el grupo, nos dicen que de los 3 equipos del país X, 2 de esos equipos tienen que estar en el grupo que hemos seleccionado. Luego, el número de formas que tenemos de escoger 2 equipos de los 3 del país X se puede obtener con el número combinatorio 3 sobre 2. Bien, una vez ya tenemos esos 2 equipos que van a formar parte de ese grupo, nos van a quedar 3 plazas en el grupo, y esas 3 plazas que restan en el grupo van a ser ocupadas por algunos de los equipos que no pertenecen al país X. Bien, el número de equipos que no pertenecen al país X son 17. Bien, y de esos 17 pues tenemos que seleccionar 3, y eso lo podemos hacer de 17 sobre 3 formas. Bien, multiplicando estos 3 números combinatorios, pues ya tendríamos el total de casos favorables, con lo cual la probabilidad que nos piden sería la siguiente. Los casos favorables serían 4 sobre 1 por 3 sobre 2 por 17 sobre 3, dividido por los casos posibles, que serían 4 sobre 1 por 20 sobre 5
más 3 sobre 1 por 15 sobre 5 más 2 sobre 1 por 10 sobre 5 más 1 sobre 1 por 5 sobre 5. Bien, si hacemos este cálculo, tenemos que esta probabilidad es de 816 dividido entre 7153. Bien, lo que nos da una probabilidad aproximada de 0,114. Bien, con esto ya tenemos la probabilidad correspondiente al apartado B y por tanto pues vamos a dar por concluido el ejercicio y el vídeo. Sencillamente para despedirme, mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Así que nada más por mi parte y hasta luego.